Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, como siempre, desplegados en titulares, en Noticia Venezuela. La vicepresidenta de la Nación confirmó la flexibilización del ilegal bloqueo de Estados Unidos contra el país relacionado con el sector petrolero. Al mismo tiempo, el presidente de la Asamblea Nacional informó sobre nuevos acercamientos por el diálogo con las oposiciones. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Europa, avanza el proceso de ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Nos preguntamos cuáles son las intenciones de estas naciones para sumarse a la alianza guerrerista. ¿Qué implicaciones tiene en medio de la crisis en Ucrania? Vamos a verlo. En Noticia Brasil en titulares, nace una inédita coalición para defender el proceso comicial de este año ante amenazas directas del presidente Bolsonaro contra el Tribunal Supremo Electoral. Quienes la conforman, qué tan peligrosas son estas amenazas del presidente ante una institución del Estado. Vamos a analizarlo. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el gobierno bolivariano confirma que Estados Unidos aliviará algunas de las acciones coercitivas del bloqueo criminal impuesto contra la industria petrolera. Vamos a revisar lo que dijo la vicepresidenta de esta nación suramericana. La vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó vía Twitter que Estados Unidos autorizó a empresas petroleras estadounidenses y europeas para que negocien y reinicien operaciones en Venezuela. Rodríguez afirmó que su país aspira a que estas decisiones inicien el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo el pueblo venezolano. En reiteradas oportunidades, el gobierno bolivariano ha denunciado que el bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos en complicidad con sus aliados ha significado el despojo de los bienes y activos de Venezuela en el exterior. La administración del presidente Nicolás Maduro calcula que más de 30.000 millones de dólares han sido robados en operaciones bancarias por Estados Unidos y Reino Unido, mientras que más de 4.000 millones de dólares son retenidos en la banca internacional. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra, con el apoyo del gobierno del Reino Unido, mantiene secuestradas 31 toneladas de oro venezolano. El Novo Banco de Portugal tiene secuestrado en la modalidad de congelamiento más de 1.000 millones de dólares de Venezuela. Y el Citibank transfirió 342 millones de dólares del Banco Central de Venezuela, perteneciente al país, a una cuenta del Tesoro estadounidense. Además, el país ha sido objeto de más de 500 medidas coercitivas, todo en el marco de la orden ejecutiva emitida en 2015 por el expresidente Barack Obama, que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. La misma fue extendida el pasado 3 de marzo de este año. Pese a este escenario, Rodríguez resaltó que Venezuela ha dado sus primeros pasos en el camino para la recuperación económica, con esfuerzo propio, denunciando y superando las sanciones ilegítimas. Asimismo, la vicepresidenta manifestó que, apegado a sus profundos valores democráticos, Venezuela seguirá promoviendo de manera incansable el diálogo nacional e internacional. Y al tiempo que se conoce de esta información, hay otra, y es acercamiento entre el gobierno nacional a través del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con las distintas oposiciones. De esto le preguntamos a nuestra corresponsal aquí en nuestra sala de noticias, Madeleine García. Hola, Madeleine, adelante, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Tatiana. Pues comentábamos que el día ha sido súper noticioso porque, como tú dices, no solamente fue este anuncio de Estados Unidos que luego fue confirmado por el gobierno de Venezuela, sino que se reanuda el diálogo en México
México entre el gobierno venezolano y la oposición radical que se llama o se agrupa en un bloque que le llaman la Plataforma Unitaria. Hace pocos momentos, o bueno, casi pudimos analizar en las redes sociales cuando tanto Jorge Rodríguez, que es el representante del gobierno de Venezuela, como Gerardo Blay, el representante de la oposición, al mismo tiempo publicaron el Twitter diciendo que, estaban listos para comenzar ese diálogo y publicaron la misma foto, en el mismo momento, en el mismo lugar. Eso ya podríamos hablar de un primer acuerdo. Ahora, momentos más tarde, el representante del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, publicó 3 tweets y dice: en mi condición de representante de la delegación del gobierno bolivariano de Venezuela para los procesos de diálogo, he sostenido reunión con el doctor Gerardo Blay para buscar fórmulas de acción para el futuro. Abro hilo, dice: hemos insistido en la crucial importancia que tiene el desarrollo de los temas sociales que son de interés principal de nuestro pueblo. Nuestro hermano Alex Saab, secuestrado desde hace 704 días, es miembro pleno de la delegación de Venezuela y es nuestro delegado ante la mesa social que estamos discutiendo. En ese sentido, Venezuela ha exigido, exige y exigirá la participación de Alex Saab en cualquiera de las instancias o iniciativas de trabajo que eventualmente se acuerden. Y es que tenemos que recordar, Tatiana, que precisamente por la extradición ilegal desde Cabo Verde, donde fue detenido ilegalmente el diplomático venezolano Alex Saab, mientras cumplía una misión cuando iba rumbo a Irán y fue detenido allí y luego fue extraditado a Estados Unidos, y precisamente por esta acción se rompió el diálogo, ya lo había advertido el gobierno venezolano, y dijeron: hasta tanto no se resuelva esta situación. Esto nos parece muy grave porque él precisamente forma parte de la mesa de diálogo y con esto nosotros, Estados Unidos, le dio una patada a la mesa. Así que en este sentido todo quedó allí en stand-by hasta el día de hoy, que pudimos conocer esta reactivación del diálogo en México. Bueno, inició con con buen pie, si se quiere, con la publicación de los mismos mensajes a la misma hora y con la misma foto, y luego pues esta publicación de reafirmación del gobierno de Venezuela que sin Alex Saab, o que insiste que Alex Saab se mantenga en la mesa de diálogo. Esto sucede al mismo tiempo, como tú lo dijiste, con este anuncio de Estados Unidos reconfirmado por el gobierno de Venezuela. Las agencias de noticias desde muy temprano lo estaban publicando, pero horas más tarde lo dijo el gobierno venezolano, y entre lo que maneja o la información que maneja las agencias internacionales de noticias es que se trata de licencias de empresas petroleras estadounidenses como Chevron con PDVSA, y esto no implica ni la exploración ni la explotación en la faja petrolífera o de petróleo venezolano, pero esto no está confirmado así por el gobierno de Venezuela, así que hay que esperar que transcurra el tiempo y se den más detalles de lo que ha ocurrido en el día de hoy, Tatiana. Muy importante, pendientes de todo ello, día noticioso en Venezuela con repercusión internacional. Gracias, muy buenas noches, Made. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y así vamos a entrar con el análisis de todos estos hechos noticiosos y los revisamos sin duda en clave latinoamericana. Para ello nos acompaña Juan Romero, es diputado en la Asamblea Nacional, es historiador, politólogo, docente universitario, doctor en procesos políticos contemporáneos en América Latina. Juan, bienvenido, muy buenas noches. Hola Tati, siempre un gusto acompañarte. Muchísimas gracias. Comencemos, si te parece, este análisis con esta jornada tan noticiosa para Venezuela sobre el tema de la reactivación del diálogo en México, con un asunto central que es la necesaria liberación de Alex Saab. Sí, bueno, debo comenzar con varios elementos, ¿no? Primero, recalcar la insistencia del gobierno venezolano en la búsqueda de una solución dialogada a las diferencias políticas internas sobre la base del principio de la no injerencia y del respeto de la soberanía. Eso es lo primero que yo creo que hay que resaltar. Venezuela ha sido constante, tanto cuando se presentaron las circunstancias con el presidente Chávez como con el presidente Nicolás Maduro, en el respeto a la soberanía y a la no injerencia como principio del derecho internacional.
Como consecuencia de eso, Venezuela además también, tanto con Chávez como con Maduro, debemos recordar que Chávez en ese periodo entre el 2001 de la aprobación de las leyes habilitantes hasta la convocatoria del proceso de intento revocatorio del 2004 insistió mucho siempre en el diálogo. Nicolás lo ha hecho desde el mismo momento que ganó las elecciones en el año 2013. Además hay que decir también que en el caso del presidente Nicolás Maduro hemos asistido a un ataque 4 veces superior en términos de medios a lo que recibió Chávez en su momento. Y allí permíteme también preguntarte cuando marcas la diferencia, y es que ahora hay que ver cómo son distintas oposiciones. No es solamente un bloque opositor, sino que de verdad son distintas, que además tienen distintas posturas frente a Venezuela, al gobierno, algunas en la derecha, otras en la extrema derecha, otras realmente fascistas. Sí, ahí todos coinciden en lo que yo llamo en lo que llamamos en ciencia política, no solo lo digo yo, sino varios politólogos, una agenda transgresora, es decir, una agenda que busca como su objetivo primordial la sustitución en el ejercicio del poder del proyecto bolivariano, encarnado primero por Chávez y después por Nicolás. Pero hay diferencias en la dinámica y en las acciones de esa agenda transgresora. Es decir, por una parte tienes al G4, y particularmente del G4 tienes a Voluntad Popular y a Primero Justicia, que se han caracterizado por ser sumamente radicales y violentos en su llamada. De hecho, hoy en la Asamblea Nacional discutimos las declaraciones abiertas, formales, que es una noticia por el testimonio del exsecretario Esper sobre el intento de asesinato y cómo Guaidó le solicitó directamente al presidente Trump una intervención directa. El exsecretario eso de es importante Defensa que lo Donald entendamos. Trump. Sí. Pero también tienes a otros actores, por ejemplo, tienes a Un Nuevo Tiempo que ha oscilado entre posiciones radicales con su líder Manuel Rosales a unos intentos de convivencia dentro de la diferencia con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y tienes también a los actores de la oposición, a la bancada de la oposición que ejerce vida con nosotros en la Asamblea Nacional, que no siempre coincide con nosotros. Ahí está José Manuel Correa, otro conjunto de diputados que han mantenido una actitud de diferencialidad a esa radicalidad. Que, por ejemplo, hoy señalaba algunos actores de esa oposición en este debate que teníamos sobre las declaraciones de Esper. O sea, nosotros nunca hemos estado de acuerdo con que las discusiones que tenemos con el chavismo como fenómeno político resulten en presiones, resulten en sanciones y en medidas coercitivas unilaterales y mucho menos en acciones violentas. Eso ya es un logro. Y mucho menos en el intento del asesinato, de matar a un presidente, ¿no? Claro. Eso ya es un logro que esa oposición lo señale. Ahora, yo creo que este nuevo intento de establecer unas condiciones para instalarse, y esto es importante que lo digamos, es decir, la fotografía de Gerardo Blay y de Jorge Rodríguez hoy es un elemento auspicioso, estimulante, pero no significa que la hoja de ruta para sentarse de nuevo en la mesa de negociación esté claramente definida. ¿A qué me refiero con una hoja de ruta? Obviamente un primer elemento de esa hoja de ruta es que Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha insistido en el papel de Alex Saab como detenido, como un diplomático con inmunidad de acuerdo a los estatutos y las convenciones internacionales que rigen la materia, que ha sido detenido ilegalmente, privado del derecho a la legítima defensa, que ha sido acusado infructuosamente y que además no se le reconoce su condición de diplomático. Eso es una cosa. La segunda, por supuesto, son los temas ahora en estas nuevas condiciones que hay que debatir. El anuncio de la propia vicepresidenta Delcy Rodríguez abre un nuevo campo, que es el tema de la industria petrolera, y habrá que esperar en su momento que ellos definan esa ruta sobre qué elementos se va a generar la discusión con las empresas norteamericanas y con las empresas europeas, según sea la discusión. Un tercer factor allí seguramente tiene obviamente que ver con el proceso electoral. Sí, pero el horizonte del 2024 debe generar una discusión sobre cuál va a ser la forma de participación o no de estos grupos radicales. Entonces, hay mucha tela que cortar, Tatiana, en este proceso de negociación. Sí, pero te quería además preguntar sobre este bloqueo criminal, de lo que hemos siempre profundizado mucho, pero nunca terminamos de contar del dolor que se ha producido para Venezuela. Y estas situaciones lo que permiten ver tanto hoy en Venezuela como ayer lo que se anunciaba por parte del gobierno de Estados Unidos sobre Cuba es que sí lo pueden hacer. Es un asunto de voluntad política. Claro, así de sencillo, pero además política en la Casa Blanca. Hay que entender que aquí se da lo que llamamos en ciencia política una oportunidad política, es decir, la conjunción de una serie de condiciones. ¿Cuáles condiciones?
Primero es obviamente la debilidad mostrada por el gobierno demócrata de Joe Biden, producto de la crisis energética. Recuerda que 2020-2021, con el efecto de la pandemia, la demanda mundial de petróleo disminuyó. Había enormes reservas, pero desde 2021 hay una reactivación de los vuelos comerciales, la actividad comercial, y eso ha exigido una nueva demanda de petróleo que no se compara con la oferta. Entonces, fíjate que, por ejemplo, recientemente un representante de la Asociación de Petróleo y Gas de Estados Unidos dijo que están al borde de la mayor crisis energética, y eso lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que han puesto a la venta, a la colocación en el mercado interno, más de 30.000 millones de barriles de petróleo que tenían guardados en reserva. ¿Por qué lo hacen? De lo que se enorgullecían mucho, de tener tal nivel de reserva ante el mundo. El nivel de las reservas lo tenían porque la actividad comercial y los vuelos se disminuyeron prácticamente a cero. Una caída de la demanda mundial de petróleo superior al 4%. Pero ahorita la demanda de petróleo triplica eso. Estamos hablando de un incremento de casi 12% en la oferta mundial de petróleo. Y los Estados Unidos no tienen cómo responder. Arabia Saudita tiene una situación de conflicto con los Estados Unidos por interés, porque Arabia Saudita ha esperado, como siempre lo acordaron desde el gobierno de Franklin Delano Roosevelt en la primera mitad del siglo XX, que Estados Unidos iba a apoyar indiscutiblemente a Arabia Saudita en todo. No lo ha apoyado y no ha apoyado a los Emiratos Árabes Unidos en la confrontación que tienen con Yemen. Es decir, no lo han apoyado, quiero aclarar, como espera Arabia Saudita y como esperan los Emiratos Árabes Unidos, porque se han dado armamento, se han dado logística, pero el gobierno yemení ha resistido. Y eso tiene que ver con el hecho de que Yemen controla otro de los grandes estrechos. Siempre hablamos del estrecho de Hormuz, ¿no? Pero el paso que conduce hacia el canal de Suez lo controla Yemen. Y Yemen siempre, ante la conflictividad que tiene Irán con Estados Unidos y con la Unión Europea por el tema del programa de enriquecimiento nuclear destinado a fines pacíficos que lleva Irán, y que el G5 nunca ha respondido a los compromisos que a través de la Agencia Internacional de Energía Atómica habían tenido con Irán, eso ha generado un conflicto en esa zona. Entonces hay que ver ese voluntarismo del gobierno de Joe Biden en esta condición. Eso, sin lugar a dudas, se proyecta sobre el escenario de negociación de Venezuela. Eso no es un hecho de buena voluntad, no es un reconocimiento a la resiliencia ni a la capacidad del gobierno de Nicolás Maduro, sino que es un hecho de realpolitik. Es decir, ante el escenario además que hay en Ucrania, donde Estados Unidos se está jugando el intento de mantener su perspectiva unilateral globalizante, de dominante, de única materia, contra Rusia y por supuesto por derivación contra China, y ante el hecho de que la guerra en Ucrania no ha resultado como ellos esperaban, en un colapso de la Rusia de Putin, sino, que ha generado un incremento de la demanda de gas en Europa, ha generado un grave problema porque Gazprom se ha puesto muy firme y Gazprom dota de gas a Alemania y a buena parte de Europa, y eso ha incrementado aún más los precios del petróleo. Entonces hay que verlo en este contexto. No es que los Estados Unidos dé una muestra de reflexión ni de arrepentimiento para querer un diálogo con Venezuela, no es que Estados Unidos esté renunciando a su visión de destino manifiesto, sino que la coyuntura geopolítica mundial lo está obligando a eso. Eso es una ventaja para Venezuela. Y eso hay que reconocérselo a la capacidad y a la habilidad del gobierno de Nicolás Maduro, pero en primer lugar, incluso antes que el propio presidente, que es indudable, hay que reconocérselo al pueblo de Venezuela, que resistió pérdidas por más de 236.000 millones de dólares producto de la asfixia al sector petrolero, que ha resistido los efectos de unas medidas coercitivas unilaterales criminales que han generado más de 40.000 víctimas de venezolanos que por problemas de alimentación, cardiopatía, problemas relacionados con el cáncer, la falta de dotación de medicina o los efectos que eso tiene sobre la actividad petrolera, han resistido. Y ahora vamos a una mesa de negociación con una posición más firme. Que Gerardo Blay haya, y esto hay que también contextualizarlo, yo te recuerdo que hace mes y medio hubo primero hace 2 meses, 4 de los gobernadores de oposición se reunieron en Colombia con el que era
enviado de los Estados Unidos, nombrado como embajador y que nunca se le ha dado placer en Venezuela, y le pidieron al gobierno de Estados Unidos que reiniciara el diálogo y que presionara a la oposición para reiniciar el diálogo. Luego, tienes que tomar en cuenta que Tomás Guanipa, Gerardo Blay, Stalin González y otro conjunto de actores también fueron a Estados Unidos a entrevistarse con altos personeros del gobierno de Biden pidiendo esto. Y en el caso de Venezuela, tienes al grupo de Boston, en donde hay elementos del gobierno, elementos de la oposición y diversos actores que han venido insistiendo en la necesidad de un diálogo. Entonces, hay un conjunto de condiciones en esta oportunidad política, de esta crisis energética mundial, de estas tensiones, ¿no? El efecto Tucídides, es decir, el efecto de la guerra de eso, entre la conflictividad entre Rusia, China y Estados Unidos, que nos favorece. Pero fíjate que allí hay algo en donde vemos todo este juego de ajedrez que pareciese que es, aunque públicamente se diga, se señale y en los titulares, que estos grupos opositores de Venezuela están pidiéndole a Estados Unidos debajo de la mesa lo que pareciese que se cocina es que es más la necesidad de Estados Unidos, pero no puede asumir la responsabilidad de decir directamente es que nosotros lo necesitamos y no, buscamos a estos actores. Obviamente que no lo va a decir. La realidad, fíjate, es una realidad que en términos energéticos es sumamente grave. Es decir, es una crisis mundial energética. Primero porque la exploración de nuevos campos no ha crecido en la misma proporción que ha crecido la demanda de petróleo. Segundo, las reservas estratégicas de Estados Unidos han tenido que ser intervenidas. Es decir, en términos de duración de largo plazo, las reservas de Estados Unidos no le van a durar al consumo que tiene más allá de 5 años. Eso lo colocan en emergencia. Y eso tiene que ver con un hecho numérico militar, es decir, cada militar que tiene los Estados Unidos en sus más de 1000 bases en todo el mundo, para estar en condiciones de combate operativas, Tatiana y amigos que nos siguen en Telesur, necesita un gasto de 60 litros de gasolina diario. Sí, lo voy a ejemplificar con números, porque esto genera lo que llamamos en teoría de la comunicación una teoría de la evidencia. Si sumamos los soldados que tenía Estados Unidos en Irak y Afganistán, que llegaban a unos 250.000, estamos hablando de casi unos 15 millones de barriles de petróleo diario. O sea, son 30 millones de dólares prácticamente diario, ¿no? Son 210 millones de dólares semanales, 420 millones de dólares quincenales, 840 millones de dólares mensuales. El combustible para la guerra. Entonces no lo tienen. Y eso obliga al gobierno de Joe Biden a crear. Ahora, esto crea una situación interna en Estados Unidos que también es interesante que lo analicemos, porque coloca a los demócratas para las próximas elecciones en una situación sumamente difícil y vuelve a traer al tapete la tendencia Trump de la radicalidad, que ya vimos lo que pasó. Hoy discutíamos, te lo decía, en la Asamblea Nacional las declaraciones de Esper y los llamados y la actitud de Trump de valiente, de envalentonado, de bravucón de barrio, de intentar solucionar sus objetivos. Recuerda que Trump redefinió la doctrina de seguridad de los Estados Unidos en el 2017 y dijo y no descartó abiertamente, como en muchos años no se había dicho, porque sabemos que los Estados Unidos usan la fuerza militar como un elemento coactivo, pero tenía tiempo que no lo decía tan abiertamente como desde el gobierno de Ronald Reagan y George W. Bush. Pero ahora este gobierno de Trump lo dijo abiertamente y salió, recuerda, Bolton en el caso de Venezuela, amenazando con la colocación de un conjunto de hombres en Colombia. Con el cuadernito. Claro, pero ahora ¿qué sucede? Hay una reversión. Mi buen amigo Atilio Borón, que tú bien lo conoces, lo he entrevistado varias veces ustedes aquí en Telesur, decía que ese ciclo de la insurgencia de la izquierda vuelve a agarrar un aire, ¿no? A lo mejor podamos tener algunas observaciones sobre el presidente de Chile, Boris, pero sin lugar a dudas es alguien preferible a Piñera o a la gente que estaba ahí. A lo mejor podemos tener observaciones sobre las actitudes y el comportamiento del presidente de Argentina, Alberto Fernández, pero indudablemente es mucho mejor que Macri, ¿no? Entonces, esto ha generado unos cambios que tienen además que ver con la cumbre de las Américas, Tatiana. Sí, antes de estamos a punto de terminar, pero no quiero dejar de tocar el punto de la cumbre de las Américas. Si este anuncio que se hace sobre Venezuela, si el anuncio que se hace ayer desde la Casa Blanca sobre Cuba, la flexibilización de las remesas, el retorno de los vuelos comerciales, tiene que ver con lo que parece ser el fracaso de la cumbre de las Américas. Claro. Porque además se realiza el próximo mes de junio, los primeros días de junio, en Los Ángeles, California,
donde se supone que se esperaba un gran show de Hollywood. Sí. Pero ya, por ejemplo, el presidente López Obrador dice, si no van todos, yo por lo menos no voy a ir. También lo dice el presidente de Bolivia y además varias naciones del Caribe. Claro, porque además hay que comprender también en términos de jugada geopolítica lo que significa la Cumbre de las Américas. Formaba parte del proyecto para el nuevo siglo americano y los intentos de Estados Unidos de dirigir de nuevo sobre la base del destino manifiesto, de la doctrina del destino manifiesto y de la doctrina Monroe, la política exterior en América Latina. Y la Cumbre de las Américas es un mecanismo, primero, para sentar a todos los presidentes, para obligarlos en la tesis de la democracia, la democracia representativa. Y yo te debo recordar a ti que ahí Chávez en la Cumbre de Quebec hace la observación sobre la redacción en la declaración de la Cumbre de las Américas que el modelo de democracia que se aceptaba en América Latina era la democracia representativa, y Chávez dijo, no, momentico, la Constitución de Venezuela establece la democracia participativa, que es otro tipo de dinámica, y nosotros nos oponemos a eso, y generó un debate que después adquiere otra fórmula. Recuerda en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata en el año 2005, cuando se le dice el no al ALCA. Entonces, aquí estamos en una nueva situación de tanto impacto como la que se vivió en noviembre de 2005 en el no al ALCA. Es decir, una articulación que tiene a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, que eran los tres que querían ser estigmatizados en la convocatoria de la Cumbre de las Américas, y que ahora López Obrador, que es de los países cuya política exterior es más importante luego de Brasil y el Palacio de Itamarí en América Latina, dice, si no va Venezuela, si no va Nicaragua, si no va Cuba, no vamos. Se le suma todos los estados de la Asociación de Estados del Caribe, se le suma buena parte de la gente del CARICOM a pesar de las tensiones, y entonces resulta prácticamente que la Cumbre de las Américas tiene concurrencia cero. Eso también es otro elemento de presión, y aunque los Estados Unidos no lo diga, aunque los medios internacionales no lo digan, es un triunfo de la diplomacia venezolana y es un triunfo de las posturas de Chávez denunciando la naturaleza de control imperial de la Cumbre de las Américas como un vehículo de dominación y como un vehículo de concreción en términos de la geopolítica de la doctrina Monroe. Incluso que López Obrador diga eso, que Nicolás diga eso y reivindique a Venezuela, reivindique a Cuba y a Nicaragua, es un éxito en términos de la confrontación global y de la crisis global del mundo uniglobalizante que estamos viendo en este momento. Para despedirte, Juan, lo que uno observa con esto es que esta llamada rebelión diplomática, aunque pareciese que resultó ser muy espontánea, cada país fue asumiendo este nivel de postura porque consideraban lo lógico que si es una Cumbre de las Américas deberían estar todos, pero funciona. El asunto es que el mundo debe estar muy expectante porque funciona y queda muy mal parado Estados Unidos si le sale realmente mal la Cumbre de las Américas, a la que ha considerado siempre su patio trasero. Claro, pero fíjate además que lo que esto significa el éxito desde el punto de vista del diseño de la política exterior que hizo Chávez desde el 2005. Chávez convocó un taller de alto nivel estratégico para definir la política exterior de Venezuela desde ese momento. Es decir, las respuestas de ANLO, las respuestas de las Antillas mayores y menores, las respuestas del resto de América Latina, incluso gobiernos tan ambiguos como ha sido el propio Alberto Fernández, demuestra el éxito de la postura digna en términos geopolíticos del gobierno venezolano. Y es otro elemento más de presión en esta perspectiva de agotamiento de los Estados Unidos. Ahora, yo creo como analista internacional responsablemente decir, tampoco es que podemos gritar que la hegemonía de Estados Unidos ya ha muerto, no, pero es un signo sin lugar a dudas de pero tal decadencia. vez sí que habrá una agenda tal vez más consensuado, será mucho pedir. No, yo creo que va a haber una nueva agenda, porque así como estamos viendo que Estados Unidos, sin decirlo, ha hecho acciones tácitas de reconocimiento sobre la postura de Venezuela, por ejemplo, al enviar una representación de alto nivel que se reunió con Nicolás, al insistir en la reactivación de la mesa de diálogo, que indudablemente los Estados Unidos está ahí, ante el impacto de las declaraciones de Esper sobre la violación del derecho internacional en términos de la no injerencia y el respeto a la soberanía, esto está generando una obligación del gobierno de Biden a sentarse obligado
a una nueva discusión. Claro, insisto en la perspectiva, porque creo que Telesur tiene que abrirla sobre esto, lo que significa a lo interior de la sociedad norteamericana y lo que puede esto se traducirse en los próximos procesos de convocatoria de elecciones en los Estados Unidos. Yo creo que sin duda estamos en una situación de tensión interna de Estados Unidos que favorece a nuestra América en este momento, como decía José Martí, y que abre unas perspectivas muy interesantes de una geopolítica más independiente, menos alineada a los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos y que sin duda es, insisto, un éxito del legado de Chávez. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por el análisis siempre. Muy buenas amable, noches. Tati, siempre es un gusto. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Europa, avanza el proceso de ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Una pregunta clave: ¿cuáles son las intenciones de estas naciones para sumarse a esta alianza guerrerista? ¿Qué implicaciones tiene como un hecho fundamental en medio de la crisis en Ucrania? Vamos a verlo al volver y analizarlo, por supuesto, en Es Noticia. ¿Qué le pasa? Se peleó con la novia. Es su fiebre. Ma, Lucía, en realidad yo... Ya sé. ¿Estás contento por algo? Bueno, esta no la adivinas. Mira. Ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo para que más mujeres puedan jubilarse. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. Los alimentos no solo son nutrimentos, son identidad y reflejo de cómo fuimos, somos y seremos. Eso siempre decía mi abuela y nunca se me va a olvidar. Compleja mezcla hoy de cristal, modernidad y concreto, en León todavía se siente el aroma de la añoranza, que huele a pan caliente. Sigue viva la esencia de los barrios que le dieron origen y cimientos. El sabor de mi tierra. Sábado. Solo por Telesur. En Noticia Europa, avanza el proceso de ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Requieren el respaldo de todos los miembros, pero Turquía no está convencido. Mientras que Rusia, desde la barrera, asegura que esa posibilidad no representa ninguna amenaza para esta nación. Suecia y Finlandia presentarán este miércoles la solicitud formal de ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte en la sede de Bruselas. Así lo anunció la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, acompañada del presidente finlandés, Sauli Niinisto. Para que estos países ingresen formalmente a la OTAN, se necesita el visto bueno por unanimidad de los 30 miembros, pero Turquía ya manifestó su negativa. El presidente Recep Tayyip Erdogan recriminó la postura de esas naciones, así como las sanciones que aplican a Turquía, por lo que advirtió a los diplomáticos que ni siquiera deberían tomarse el trabajo de viajar a discutir el tema. Necesito decir algo muy claro y abierto. Ninguno de estos dos países tiene una postura clara contra las organizaciones terroristas. La primera ministra sueca, en respuesta, aseguró que está dispuesta a cooperar con Turquía desde la OTAN.
Suecia también espera cooperar con Turquía dentro de la OTAN. Esa cooperación puede ser un elemento nuevo e importante en nuestras relaciones bilaterales. Por supuesto, Suecia se opone a todas las formas de terrorismo, al igual que la OTAN y la Unión Europea. Desde la cumbre del Tratado de Seguridad Colectiva, con sede en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin se pronunció acerca del posible ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. Finlandia, Suecia. Yo quisiera informarles, queridos colegas, que Rusia no tiene problemas con estos estados. Una expansión a estos países no representa una amenaza directa para nosotros. Pero la expansión de la infraestructura militar a estos territorios ciertamente provocará nuestra respuesta. Con estas acciones, finaliza la supuesta neutralidad que hasta ahora Finlandia y Suecia habían mantenido ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ya que consideran que es necesaria la unión para obtener el beneficio de defensa colectiva, que reza en el artículo 5 del Tratado de la OTAN. Además, la cercanía territorial de Suecia y sobre todo de Finlandia, que hace frontera con Rusia, representan una posición estratégica que serviría para obtener ganancias militares con el ingreso de miembros de la OTAN, así como intercambio de información y cooperación para la industria armamentista. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Arnold August, periodista, analista de geopolítica internacional, con nosotros desde Montreal, en Canadá. Arnold, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias por invitarme. Muchas gracias. ¿Cuál es el verdadero interés de Suecia y de Finlandia de ingresar a la Alianza Atlántica? Una alianza, todos sabemos cuáles son sus intenciones, están más que claras en la crisis en Ucrania, en cada vez cercar mucho más a Rusia, en particular a Suecia y a Finlandia. ¿Por qué le interesa entrar en ella? Primera, no es esta decisión de integrar a la OTAN no es tan nueva como posición, porque Lavrov lo que dijo que, bueno, nosotros no hay amenaza hacia estos dos países por parte de Rusia. Dijo también que hay varios años que Finlandia y Suecia están implicadas en los planes de la OTAN políticamente y militarmente con respecto a Rusia. Entonces, lo que es importante a mi modo de ver es que Rusia dice, bueno, si va a ingresar, nosotros no es tan importante para nosotros, porque yo pienso que lo más importante desde 24 de febrero, el mundo cambió. OTAN y Europa han empujado a Rusia, provocando a Rusia hasta 24 de febrero. El 24 de febrero no fue solamente un acto militar, fue una decisión política. Nosotros ya vamos a seguir incrementando nuestras relaciones con Irán, con China y otros países. Digo que incrementando porque ya empezó hace varios años estas relaciones entre Rusia y otros países. El 24 de febrero representa, a mi modo de ver, un símbolo que ya terminó. En el oeste nosotros seguimos hacia el este. También estos países como Irán, China, Rusia, tienen también sus vínculos en América Latina, en África y otros países en Asia. Entonces yo estoy de acuerdo con él, no va a cambiar mucho, porque ya Rusia estaba en camino y todavía está más. Sí, Arnold, pero permíteme preguntarte, pero para la OTAN pareciese que sí lo asumen como una gran noticia, como un gran paso, porque son dos naciones más que se les suman en momentos en los que ellos necesitan sentir y hacer ver ante el mundo que hay muchos países acompañándolos en una correlación de fuerzas con Rusia. Por parte de Washington, seguro. Y Finlandia y Suecia capituló como lo hizo hacia Francia y Alemania, que ya están en las manos de los Estados Unidos. Es una gran tragedia que Europa, que tiene una larga tradición antirrevolucionaria, de independencia,
valores de soberanía, ha capitulado completamente frente a los Estados Unidos, y lo que está haciendo Suecia y Finlandia es parte de esta capitulación, esta decisión vergonzosa de hacer una alianza con los Estados Unidos contra Rusia. Finlandia, no, hay que recordar, Finlandia, su fuerza aérea de Finlandia hace como solamente 10 años tenía consigo área el símbolo nazi. Entonces hay también este vínculo también que tenemos que tener en cuenta. Y el tema de la neutralidad se acaba por completo. Lavrov dijo que sí, ya no hay forma de pensar que puedan ser naciones que tengan neutralidad en algún tipo de conflicto. Sí, pero por muchos analistas en el mundo, la supuesta neutralidad de Suecia y Finlandia no era tan neutral. Siempre está con el oeste con respecto a otros países del mundo, por ejemplo, Rusia, por ejemplo, Irán contra China. Entonces no es un cambio muy radical de su ayuda de neutralidad hasta una posición en que dejó toda apariencia de neutralidad que va a cumplir el jueves cuando los dos países se van a Washington para encontrar Joe Biden. Ahí está, veremos lo que sucede mañana, que será un día crucial con la definición del ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Arnold, gracias, muy buenas noches y feliz cumpleaños. Un abrazo. Gracias, chao. Adiós. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Brasil, nace una coalición para defender el proceso comicial de este año ante amenazas directas del presidente Jair Bolsonaro contra el Tribunal Supremo Electoral. ¿Quiénes la conforman? ¿Qué tan peligrosas son estas amenazas del jefe de Estado? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Este 15 de mayo se cumplieron 5 años del asesinato de Javier Valdés, periodista, cronista, novelista, que describió como nadie las entrañas del mundo del narcotráfico y su relación con la política en México. Para conversar sobre él, para hablar sobre el premio que lleva su nombre, está con nosotros su editor, César Ramos. No se lo pierdan. Cruce de palabras por Telesur. Cruce de palabras. Hoy, solo por Telesur. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur.
En Noticia Brasil, en esta nación nace una coalición de movimientos y organizaciones sociales en defensa del proceso electoral ante las amenazas del presidente Bolsonaro contra el Tribunal Supremo Electoral. ¿De qué se trata? Vamos a verlo. Más de 200 organizaciones y movimientos sociales formaron la coalición por la defensa del sistema electoral brasileño. Voceros de esta convocatoria entregaron al presidente del Tribunal Superior Electoral, juez Edson Fachin, una carta afirmando que no aceptarán ser rehenes y tampoco aceptan amenazas de ruptura del sistema democrático. En el documento, las organizaciones sociales establecen que cualquier intento de crear una evaluación paralela es inadmisible. La misiva también señala que la insistencia del mandatario, incluido el anuncio de que su partido contrataría a una empresa privada para auditar las elecciones, tiene como objetivo perturbar el proceso electoral. Los movimientos civiles subrayaron que estas denuncias son parte de las múltiples que se han presentado en respuesta a las políticas de gobierno de Bolsonaro y sus irresponsables declaraciones contra la institucionalidad. El juez Edson Fachin manifestó que la instancia que representa no permitirá aventuras autoritarias y afirmó que la comunidad internacional observa con atención los procesos electorales de la nación, que han sido cuestionados por el presidente Jair Bolsonaro. El alto funcionario agregó que su país es una vitrina para los analistas internacionales y cabe a la sociedad brasileña garantizar que llevaremos a nuestros vecinos un mensaje de estabilidad, de paz y de seguridad. Allí la información, son más de 200 organizaciones sociales de distintos sectores políticos, académicos, universidades, juristas, que se han unido en esta inédita decisión de conformar una coalición para defender el proceso electoral en esta nación suramericana. Recordemos que el próximo mes de octubre son las elecciones presidenciales y en ese marco hay dos candidatos claros en contienda: el expresidente de esta nación, presidente y líder natural del PT, Luis Ignacio Lula da Silva, que encabeza la intención de voto con una amplísima ventaja sobre el presidente actual Jair Bolsonaro, quien ha anunciado, de acuerdo a lo que se ha dicho a través también de sus voceros, que estaría buscando la reelección presidencial. Sin embargo, es una amplísima ventaja la que le lleva el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a Jair Bolsonaro. Y desde esa misma perspectiva, no es nuevo cuando hemos visto que el presidente Bolsonaro ha atacado distintas organizaciones del poder público en el país, una de ellas el Tribunal Supremo Electoral. También lo ha hecho con, por ejemplo, el Tribunal Supremo Federal de Justicia, la máxima instancia judicial del país. De allí la importancia de entender lo que significa este proceso, hasta dónde va la peligrosidad de estas amenazas del presidente Jair Bolsonaro a el Tribunal Supremo Electoral. Así cerramos esta emisión de Noticia. Un placer como siempre, sigan con nosotros.